Relatos jamás contados de los abuelos. Buenas noches, mi gente querida del canal. Les habla Juanito. Sí, este viejo de 80 años que ha vivido más cosas de las que alcanzaría a escribir en un libro entero. Muchos de ustedes me han pedido que les cuente algo real, algo mío, algo que haya marcado mi vida. Pues bien, esta noche, por primera vez, voy a compartir uno de mis recuerdos más antiguos. Un recuerdo que, aunque pasaron más de 60 años, todavía me despierta a medianoche, como si lo estuviera viviendo otra vez. Yo tendría unos 16, quizá 17 años. En aquel entonces vivía en el rancho de mis padres, un lugar apartado donde la luz eléctrica llegaba cuando quería, y las noches eran tan oscuras que el cielo parecía tragarse la tierra. Una madrugada, mientras regresaba de dejar agua a los animales, escuché a mi abuelo, el padre de mi madre, toser dentro del viejo granero. Lo extraño es que él llevaba meses muy enfermo, y esa noche estaba dormido en su cama. Yo lo había visto antes de salir. El granero estaba completamente oscuro, apenas iluminado por un rayo de luna que entraba por una tabla rota. Me acerqué, pensando que quizás se había levantado sin que yo lo notara. ¿Abuelo?, dije con la voz temblorosa. La tos se escuchó de nuevo, más profunda, más vieja, casi como si viniera de alguien que no tenía pulmones, sino huecos llenos de polvo. Y entonces lo vi, una silueta encorvada, sentada donde guardábamos los costales de maíz. No pude verle la cara, pero sus hombros se movían como si respirara con dificultad. Abuelo, ¿qué hace aquí?, repetí. La figura dejó de toser. Se quedó completamente quieta. Mucho tiempo, demasiado. Yo sentía el corazón en la garganta. Y entonces esa cosa, porque ya no puedo llamarla otra cosa, giró su cabeza hacia mí y pude escuchar un sonido seco como ramas partiéndose por dentro. No tenía rostro, solo una sombra profunda, donde debía haber ojos. Lo peor fue la voz. No era la voz de mi abuelo, era más baja, más fría, más vieja. Aquí, nunca estoy solo. No puedo explicar lo que sentí. Una mezcla de terror, de frío, de algo que me decía que diera media vuelta y corriera sin mirar atrás. Eso hice. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba llorando al lado de la cama de mi abuelo. Él había muerto hacía unos minutos, exactamente a la misma hora en que escuché la tos en el granero. Nunca se lo conté a mi familia, nunca le hablé de esto a nadie. Hasta hoy, a veces, pienso que aquella sombra no era mi abuelo, sino algo que vino por él, o algo que siempre estuvo allí, esperando el momento de mostrarse. Y aunque ya soy viejo, les juro que cada vez que camino cerca de un granero oscuro, siento que esa voz aún susurra, esperando que vuelva a mirar. Si quieren escuchar más de estos recuerdos que mi generación nunca se atrevió a contar, suscríbanse al canal, que todavía me quedan historias que el tiempo no ha podido borrar. Bueno, mis muchachos, si ya escucharon lo que viví en mi juventud, entonces merecen saber cómo terminó todo. No es fácil para mí contar esto. A mi edad, uno ya no debería recordar ciertas cosas, y sin embargo, hay noches en las que desperté empapado en sudor, sintiendo que todo lo vivido allá en el monte todavía me sigue, todavía me respira detrás. Después de aquel encuentro, cuando vi a esa cosa agachada entre los árboles, ese cuerpo que parecía humano pero con las piernas torcidas como ramas quemadas, yo huí. Lo admito. Corrí como nunca en mi vida, pero los años pasan y la memoria no olvida. Lo que muchos no saben es que esa noche no terminó allí, porque lo que me encontró después no fue una sombra, fue algo peor. Pasaron décadas sin que nada extraño volviera a ocurrir. Me casé, tuve hijos,
trabajé en el campo como cualquiera, pero hace unos días, escúchenme bien, hace apenas unos días, cuando me dispuse a preparar este canal para contar mis historias, sentí el mismo olor que aquella noche, tierra mojada y carne vieja. Pensé que era casualidad hasta que lo escuché. Un crujido, un solo paso, lento, arrastrado, como si alguien arrastrara el pie detrás de mi silla. No puede ser, me dije. Eso ocurrió hace más de 60 años. Pero cuando me levanté para ver qué era, escuché algo que me heló la sangre. Mi propio nombre, susurrado con esa voz áspera y rota que escuché en el monte cuando yo tenía apenas 18 años. Juan, ¿y tú? El sonido venía de la puerta del cuarto y allí vi la sombra. No tenía forma fija. Era como si el cuerpo estuviera quebrado en varios lugares, como en mi juventud. La misma postura torcida, la misma altura, el mismo silencio que no era silencio. Solo que ahora estaba dentro de mi casa. Quise gritar, pero a mis 80 años la voz ya no me responde igual. Quise moverme, pero mis piernas se quedaron duras. El miedo se siente distinto. Cuando uno es viejo, duele más. La sombra dio un paso. La madera crujió, dio otro, y empecé a llorar. No de dolor, sino porque entendí algo que nunca me atreví a pensar. Eso no me encontró por casualidad. Eso nunca se fue. Siempre estuvo siguiéndome y esperó a que estuviera débil. Cuando estuvo a solo 1 metro de mí, pude ver su cara por primera vez, algo que no vi cuando era joven, porque esta vez no estaba escondida entre ramas ni sombras. Esta vez, la luz del pasillo la iluminó y supe que no era una criatura ni un espíritu, era un hombre con la cara completamente vacía, sin ojos, sin boca, como si la vida lo hubiera abandonado hace décadas, pero aún así respiraba. Lo último que recuerdo es que extendió su mano, huesuda, cubierta de tierra seca, y la apoyó sobre mi hombro. Sentí la piel fría como un cuerpo que lleva días enterrado, y luego todo se puso negro. Desperté horas después, tirado en el suelo, la puerta abierta, la casa en silencio, y una marca en mi hombro, como si alguien me hubiera agarrado con una fuerza imposible para un ser vivo. Yo sé que no lo soñé. Sé que lo que vi de joven volvió por mí. Y sé que no se ha ido, porque todas las noches, desde ese día, lo escucho respirando detrás de mi puerta, paciente, esperando, como si esta historia que les estoy contando fuera la razón por la que regresó. Y creo que contarla en este canal fue un error, porque al hablar de él, lo traje de vuelta, y ahora está más cerca que nunca. Lo dije con la voz temblando, muchachos, porque esa noche, mientras hablaba con ustedes, lo sentí entrar otra vez a mi casa. Primero fue el crujido del piso de madera, ese que no suena desde hace años. Luego, el olor a tierra húmeda, el mismo que sentí cuando era un chamaco y lo vi por primera vez en aquel monte maldito. Mi lámpara parpadeó, mis manos empezaron a sudar, y allí, en la esquina de la sala, se formó su silueta, la misma figura alta, encorvada, con esos brazos largos que parecían arrastrar sombras consigo. Esa cosa, la que me ha seguido toda la vida. Ya no puedes correr, Juanito me dijo con una voz que no era de este mundo. Yo cerré los ojos. Sabía que después de tantos años, el final tenía que llegar. Pero antes de que esa sombra me tocara, antes de que reclamara lo que dejó pendiente conmigo, escuché algo inesperado. Escuché sus voces, las de ustedes, mis muchachos.
mi comunidad, como si cada historia que les conté, cada palabra que han escuchado, hubiera creado una luz que esa cosa no pudo atravesar. La sombra retrocedió, se dobló, gritó sin sonido y desapareció. No sé si se fue para siempre, no sé si volverá, pero esta noche, gracias a ustedes, sigo respirando. Y si algún día sienten un crujido extraño en su casa o un olor a tierra mojada cuando no llueve, no se asusten. Significa que mi historia aún sigue viva. Sígueme para investigar más relatos reales para ti.